Imaginemos un motor de combustión rodando por la autopista a 3.000 revoluciones por minuto. Ujú. Un entorno extremo. Totalmente. Dentro de los cilindros se están produciendo explosiones continuas a temperaturas que desafían el sentido común. Claro, es que la física ahí dentro es brutal. Y el instinto básico nos dice que el gran enemigo bajo el capó es precisamente ese calor extremo, que la misión absoluta de cualquier sistema es enfriar ese bloque de metal lo máximo posible. Es lo que dicta la lógica popular, sí. Pero, y aquí es donde los diagnósticos técnicos más avanzados suelen fallar, enfriar demasiado un motor puede desencadenar una autodestrucción química tan silenciosa como letal. Completamente letal, igualando en gravedad a un sobrecalentamiento catastrófico. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante un análisis a fondo diseñado específicamente para proporcionar una formación técnica de muy alto nivel, en automoción. Y para alcanzar ese grado de precisión profesional, vamos a vertebrar nuestra sesión de hoy sobre un manual de diagnóstico y operación excepcionalmente riguroso. El texto sobre operación y diagnóstico de sistemas de refrigeración. Eso es. Esta no es una simple lista de piezas, es un tratado que explora la física, la termodinámica y la química detrás de cada componente. El objetivo es desentrañar absolutamente todos los secretos del sistema de refrigeración. Desde los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los fluidos hasta el diagnóstico avanzado que permite a los técnicos superiores resolver problemas complejos. Tanto en vehículos clásicos como de última generación, claro. Y entender las bases de la gestión térmica moderna. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues antes de empezar a hablar de la mecánica pura, de válvulas o caudales, hay que entender muy bien contra qué fuerzas de la naturaleza se está luchando ahí dentro. Fundamental. He estado revisando las cifras de temperatura dentro de la cámara de combustión que menciona nuestra fuente y cuesta asimilar la magnitud. Habla de picos de temperatura absurdamente altos. Es que son cifras mareantes. Si el hierro fundido pierde su integridad estructural y se derrite a unos 1500 grados Celsius, la gran pregunta es obligada. ¿Cómo es que un bloque de motor no se convierte literalmente en un charco de metal incandescente en el primer semáforo? Bueno, esa es precisamente la magia termodinámica que a menudo se da por sentada. Durante el ciclo de combustión, las temperaturas máximas alcanzan picos de entre 2200 y 3300 grados Celsius. ¡Madre mía! Más del doble del punto de fusión. Exacto. El fuego dentro del cilindro es más caliente que el punto de fusión de los materiales que lo contienen. ¡Es increíble! El sistema sobrevive porque esas temperaturas son picos instantáneos, logrando mantener un promedio operativo que ronda entre los 650 y los 925 grados Celsius. Aún así es muchísimo calor sostenido. Claro, y el problema térmico no es solo que el metal se funda, el calor excesivo oxida el aceite del motor de forma extremadamente prematura. Y esa oxidación rompe las cadenas moleculares del lubricante a nivel microscópico, ¿verdad? Efectivamente. Horneando literalmente los residuos para crear depósitos de carbón y un barniz durísimo. Que actúa como papel de lija. Justo. Además, al elevarse la temperatura, la viscosidad del aceite cae en picado, lo que adelgaza esa vital película protectora. Provocando un contacto fatal de metal contra metal. Y por si fuera poco, ese exceso de calor en la cámara genera detonación o preignición. O sea, una onda de choque descontrolada que puede destrozar los pistones en cuestión de segundos. En un abrir y cerrar de ojos, literal. Ese es el lado del espectro que la mayoría comprende. El calor destruye. Ya, pero hay otro lado. Exacto. Hay un lado completamente contraintuitivo, que es el peligro del motor frío. La fuente revela una proporción química asombrosa. Fíjate bien en este dato. Sí, por cada galón de combustible quemado, el proceso de combustión produce exactamente un galón de agua en forma de humedad. Parece mentira, pero es así. El instinto no asocia fuego con agua, pero es pura química de hidrocarburos. Química básica. Si el líquido refrigerante mantiene el bloque por debajo de los 55 grados Celsius, esa humedad nunca se vaporiza, se condensa en las paredes interiores. Lo fascinante de esto es que esa condensación no es simple agua pura. Ojalá lo fuera. Esa humedad se mezcla con hidrocarburos no quemados que logran pasar los anillos del pistón. El resultado en el cárter y en los cilindros es la creación de un caldo de cultivo para ácidos extremadamente corrosivos. Ácidos de verdad. Sí. Estamos hablando de la síntesis de ácido carbónico, ácido sulfúrico e incluso ácido nítrico. Tela. Y esta combinación ácida no espera pasivamente.
Comienza a devorar literalmente las paredes de los cilindros, a nivel molecular. Es un ataque químico en toda regla. Por esta razón técnica, el mayor índice de desgaste que sufre cualquier motor en toda su vida útil ocurre durante la fase inicial de calentamiento. Exacto, no cuando está operando a plena carga subiendo un puerto de montaña en verano. Para visualizarlo sin caer en tópicos, hay que pensar en un motor frío como en el cuento de Ricitos de Oro. Me gusta esa analogía. Ni muy caliente ni muy frío. Tiene que estar exactamente en su punto para sobrevivir. Un rompecabezas de expansión térmica, donde las piezas aún no encajan. Porque los pistones no sellan perfectamente contra las paredes de los cilindros, ya que el metal todavía no se ha dilatado. Y si a esa holgura temporal le sumamos el ataque de los ácidos, el desgaste es exponencial. El motor tiene que calentarse rápido, pero detenerse exactamente en su punto térmico ideal. ¿Y quién controla esta transición? ¿El guardián de la temperatura? Es el termostato. Pero, a ver, ¿cómo logra una válvula mecánica tan pequeña tomar decisiones térmicas tan precisas? Bueno, el termostato es un prodigio de la física de cambios de fase. No hay electrónica en los diseños tradicionales, sino pura reacción material. Pura dilatación. Eso es. En su interior, la inmensa mayoría de los termostatos modernos utilizan una cápsula que contiene una cera muy especial. A menudo está infundida con partículas de cobre para mejorar la conductividad térmica. Interesante el detalle del cobre. Sí, porque esta cera está formulada químicamente a nivel de laboratorio para cambiar de estado sólido a líquido exactamente a una temperatura predeterminada. Por ejemplo, a 88 grados Celsius. Exactamente. Y el cambiar de fase, la cera experimenta una expansión volumétrica masiva. O sea que ejerce una fuerza enorme. Actúa como un sistema hidráulico en miniatura. Empuja un pistón mecánico que vence la resistencia de un muelle muy grueso y abre la válvula. Y cuando se abre, el volumen de líquido que deja pasar es asombroso. La fuente detalla que un sistema a pleno rendimiento puede llegar a hacer circular casi 4 litros de refrigerante por minuto. Por cada caballo de fuerza que produce el motor, fíjate. Es un caudal brutal. Pero claro, mientras esa cera está sólida y la válvula cerrada para permitir que el motor alcance esos cruciales 55 grados y evite el ataque ácido, hay un problema. Claro, el fluido de la bomba de agua no puede quedarse bloqueado estrellándose contra una pared. Si el líquido se estancara, el calor de la combustión crearía puntos de ebullición aislados que agrietarían el metal al instante. Por eso existe el circuito de derivación, el conocido bypass. Este conducto interno permite que el refrigerante circule constantemente por el bloque y las culatas sin ir al radiador, Garantizando así un aumento de temperatura completamente uniforme. Esa circulación interna de derivación es el salvavidas de la culata. Y de hecho, la ingeniería del flujo térmico ha evolucionado significativamente para proteger componentes críticos. Hay ejemplos muy concretos de fabricantes que alteraron la arquitectura tradicional para mejorar esto. Como los motores V8 de 4,7 litros de Chrysler y las arquitecturas de 4,8 a 6 litros de General Motors. Exacto. En esos motores, los ingenieros reubicaron el termostato. Históricamente, se colocaba en la salida más caliente del motor, en la parte superior, hacia el radiador. Y en estos diseños lo trasladaron al lado de entrada de la bomba de agua, en la zona fría. ¿Y el motivo? Prevenir el choque térmico. Claro, porque si el termostato se abre de golpe y una avalancha de líquido helado del radiador impacta directamente contra las delicadas culatas de aluminio... Culatas que están montadas sobre un bloque de hierro fundido mucho masivo. La diferencia en los coeficientes de contracción térmica puede cizallar la culata de junta o fisurar el aluminio en un segundo. Totalmente. Al ponerlo en la entrada, el agua fría se mezcla antes de entrar al bloque, suavizando la transición térmica de manera brillante. Es pura prevención geométrica. Y a la hora de verificar el estado de esta válvula en un entorno profesional, la exactitud es imperativa. El manual detalla métodos muy precisos. Desde el uso de un pirómetro infrarrojo para registrar la caída de temperatura a lo largo del manguito de salida, Hasta la lectura de datos en tiempo real de la unidad de control mediante un escáner OBD. pero hay una prueba de banco clásica y definitiva que mencionan. Sí, la de suspender el termostato en un recipiente con agua que se calienta progresivamente. Se sujeta la válvula cerrada con una galga de espesores de exactamente 0,4 milímetros. Y en el momento en que la cera se expande lo suficiente como para liberar la galga y dejarla caer, se registra la temperatura exacta de inicio de apertura. Es un método analógico pero infalible. Defienden una teoría muy arraigada.
Uy, ya sé por dónde vas. Aseguran que si un vehículo sufre de sobrecalentamiento crónico, la solución más rápida, barata y efectiva es simplemente arrancar el termostato y dejar el flujo totalmente libre para que se enfríe. A ver, esa es sin lugar a dudas una de las creencias empíricas más destructivas que existen en la mecánica automotriz. Desmontar ese mito requiere entender a fondo la fluodinámica y la transferencia de calor. Quitar el termostato genera dos fenómenos físicos desastrosos. En primer lugar, se elimina la restricción diseñada del circuito, ¿Y qué ocurre sin ella? pues que la bomba de agua hace circular el refrigerante demasiado rápido a través del panel del radiador. La transferencia térmica no es mágica, requiere tiempo de contacto. O sea, si el líquido cruza los tubos del radiador a toda velocidad, no tiene tiempo físico para ceder su energía térmica a las aletas de aluminio. Eso es, y retorna al bloque del motor casi a la misma temperatura a la que salió. Un desastre. Y en segundo lugar, y esto es aún más crítico, el agua es perezosa. Siempre toma el camino de menor resistencia. Sin la contrapresión que ejerce el termostato, una gran parte del caudal de líquido caliente ignora por completo el largo y restrictivo camino hacia el radiador. Y decide circular en un bucle infinito por el conducto de derivación interno, el bypass. El resultado es que el motor recicla su propia agua hirviendo. Quitar el termostato garantiza empeorar el sobrecalentamiento de forma agresiva. Es como tirar gasolina al fuego. Entonces, el termostato dicta el flujo, pero el termostato no transfiere el calor. De ahí la necesidad de analizar la química del líquido, lo que fluye por las venas del bloque. Térmicamente hablando, la física dicta que el agua pura tiene una de las mayores capacidades para absorber calor de cualquier fluido fácilmente disponible. Si solo importara la absorción, el agua pura sería inigualable. Insuperable, de hecho. El problema es la limitación de sus cambios de fase a presión atmosférica. Se congela a 0 grados Celsius, expandiéndose y reventando el metal, y hierve a los 100 grados, convirtiéndose en un gas inútil para la refrigeración. Y para manipular esos umbrales, entra en juego la química del etilenglicol. Efectivamente, la adición de etilenglicol a la mezcla de agua manipula molecularmente las propiedades del líquido. Descendiendo radicalmente el punto de congelación y elevando el de ebullición. Es importante señalar que también se emplea propilenglicol, que es una formulación alternativa. Conocida por ser mucho menos tóxica para el medio ambiente y los animales domésticos, rindiendo con unas capacidades termodinámicas muy similares. Sí, pero la evolución química real en la última década no se centra solo en la congelación. Sino en la protección electroquímica contra la corrosión en motores que combinan hierro fundido, aluminio, magnesio y acero. Y ahí es donde el manual introduce las diferentes familias de aditivos. Antiguamente se dependía de los refrigerantes inorgánicos, esos líquidos intensamente verdes. Que funcionaban creando una gruesa capa protectora de silicatos sobre todas las superficies internas del motor. Pero claro, revestir el interior de un motor con una manta química gruesa actúa como un aislante térmico indeseado. Retiene el calor. Luego llegó la tecnología OAT, basada en ácidos orgánicos, y finalmente el estándar superior, la tecnología HOAT. Y la diferencia en el mecanismo de acción de la tecnología HOAT, o tecnología de aditivos orgánicos híbridos, es espectacular. A diferencia de los inorgánicos antiguos, que cubrían todo a lo bruto, la química híbrida es dinámica e inteligente. Sus ácidos orgánicos no recubren las paredes del bloque. En lugar de eso, viajan disueltos y solo reaccionan químicamente cuando detectan un micrositio de corrosión incipiente, Creando una capa protectora a nivel molecular única y exclusivamente en el punto dañado. Esto deja el resto del metal completamente desnudo, maximizando la transferencia térmica hacia el líquido. Además, y esto es crucial para la longevidad del sistema, las fórmulas híbridas de última generación evitan por completo el uso de fosfatos. Claro, porque los fosfatos pueden precipitarse y actuar como abrasivos microscópicos que destruyen los sellos de la bomba de agua. Pero entender la química es inútil si no se respeta la proporción matemática. El texto aporta un caso de diagnóstico real que lo ilustra a la perfección. El caso del anticongelante puro. Ese mismo, un cliente interpretó que si una botella de anticongelante puro recomendaba mezclarse al 50% con agua para proteger el motor, usar anticongelante al 100% puro otorgaría una protección absoluta e indestructible. Lógica aplastante, pero físicamente errónea. Llenó todo el sistema solo con etilenglicol. Y a las pocas semanas, durante una ola de frío a 29 grados bajo cero, el bloque se congeló hasta agrietarse y el radiador reventó. Y la explicación está en la interacción molecular.
El etilenglicol puro, por sí solo, se congela a 18 grados bajo cero. Requiere la estructura molecular del agua en una proporción casi exacta de 50-50 para crear la sinergia que desplaza el punto de congelación hasta los 37 grados bajo cero. La química no sigue una lógica lineal simple. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la química del refrigerante solo resuelve una parte de la ecuación de ebullición. La variable final y más contundente es la presión física. Las leyes de la termodinámica establecen que someter un fluido a mayor presión incrementa directamente la cantidad de energía térmica necesaria para hacer que sus moléculas se separen y se conviertan en vapor. O sea, la tapa del radiador no es un simple tapón hermético. Para nada. Es una válvula de control de presión finamente calibrada. Por cada libra por pulgada cuadrada, o PSI, de presión, que la tapa mantiene atrapada en el sistema, el punto de ebullición del refrigerante aumenta unos 1,6 grados Celsius. Exacto. Con una tapa estándar calibrada a 15 psi, estamos elevando el punto de ebullición del líquido hasta rozar los 130 grados Celsius antes de que hierva. Y evitar que hierva no es solo una cuestión de no perder líquido en forma de vapor. El peligro real de la ebullición localizada es un fenómeno físico aterrador, la cavitación. La pesadilla de las bombas de agua. Si la presión dentro del circuito cae repentinamente en la zona de succión, el líquido hirviendo, crean miles de microburbujas de vapor. Y cuando esas burbujas son arrastradas a zonas de mayor presión, implosionan violentamente. Esas implosiones arrancan trozos microscópicos de metal del impulsor de la bomba de agua. Lo destruyen por completo como si hubiera sido atacado por termitas de acero. Precisamente. Y para evitar que se forme esa cavitación, la bomba de agua debe mantener un flujo continuo y presurizado. Hemos llegado al músculo bruto del sistema. Las bombas de agua en automoción no son de desplazamiento positivo. Son bombas centrífugas compuestas por un impulsor de Alaves girando a altísima velocidad dentro de una carcasa en forma de espiral. Conocida como voluta. El diseño de la voluta aprovecha la fuerza centrífuga para lanzar el líquido hacia los bordes y canalizarlo con una fuerza inmensa hacia el bloque. Las capacidades de caudal son asombrosas. Una bomba de agua girando al máximo régimen puede desplazar cerca de 28.000 litros por hora. Madre mía, ¿28.000 litros? Es un volumen hidrodinámico suficiente para vaciar una piscina residencial de tamaño medio en menos de 60 minutos. Es una cantidad de energía cinética impresionante. Y todo ese flujo rotativo descansa sobre un eje sellado. Un detalle mecánico brillante que todo técnico superior debe buscar visualmente en estas bombas. Es el orificio de drenaje. El famoso whip hole. Situado en la parte inferior del cuello de la carcasa. No es un defecto de fundición. Es un sistema de alarma temprana. La arquitectura interna de la bomba coloca ese orificio exactamente entre el sello mecánico que retiene el refrigerante a presión y el rodamiento de acero que permite girar al eje. Es un diseño de tolerancia a fallos. Si un técnico observa un goteo por ese orificio inferior, el diagnóstico es innegable. El sello mecánico interno ha perdido su estanqueidad. Ese orificio de drenaje permite que el refrigerante presurizado escape hacia el exterior del motor de forma controlada. Si el orificio no estuviera ahí, o si alguien lo taponara por error, ese líquido a alta presión invadiría la cavidad del rodamiento, lavando instantáneamente toda su grasa lubricante. Al girar en seco a miles de revoluciones, el rodamiento sufriría un fallo catastrófico en minutos, bloqueando la polea o partiendo el eje principal. Y una vez que la bomba empuja este caudal masivo, la pregunta es ¿hacia dónde va primero? Normalmente, el líquido frío entra por la parte inferior del bloque de cilindros y sube hacia las culatas. Pero la innovación térmica de alto rendimiento nos trae el concepto de la refrigeración inversa. El reverse cooling. Algunos fabricantes se dieron cuenta de que la zona que realmente requiere la máxima extracción de calor de inmediato son las cámaras de combustión en la culata. Por lo tanto, en estos diseños, la bomba inyecta el refrigerante frío y denso del radiador directamente en las culatas primero. Y el líquido descíanme luego por gravedad y presión hacia el bloque del cilumbro. Sea cual sea la ruta, todo ese calor absorbido tiene que ser devuelto a la atmósfera. Los radiadores asumen esta titánica tarea de transferencia. El radiador es la última frontera termodinámica del circuito. Se construyen bajo arquitecturas de flujo descendente o de flujo cruzado. Pero la física subyacente es idéntica. Dividir un flujo masivo de líquido caliente en decenas de tubos microscópicos aplanados para maximizar exponencialmente la superficie de contacto térmico. Esos tubos transfieren el calor a láminas de aluminio finísimas, las aletas de disipación.
La demanda energética de disipación es enorme. Por cada caballo de fuerza métrico generado, el panel del radiador debe ser capaz de irradiar unas 42 unidades térmicas británicas, o BTU, cada minuto. Sin embargo, el aluminio caliente por sí solo no enfría nada si el aire a su alrededor se satura de calor. Se requiere un flujo constante de aire arrancando ese calor de las aletas. Para garantizar ese flujo de aire, cuando el vehículo está detenido en un atasco, entran en juego los electroventiladores, Gestionados por la unidad de control de motor con base en sensores de temperatura. o bien los ventiladores con embrague de acoplamiento viscoso de silicona que modulan su acoplamiento midiendo el calor que irradia el radiador mediante un muelle bimetálico. Un detalle operativo fascinante que optimiza la eficiencia moderna es el efecto del aire de impacto. El conocido como Ram Air. A partir de unos 55 km por hora, la presión aerodinámica natural del viento chocando contra la parrilla delantera fuerza suficiente volumen de aire frío a través de las aletas como para realizar toda la extracción de calor necesaria. Por lo tanto, la computadora desconecta deliberadamente los ventiladores eléctricos a esas velocidades, eliminando una carga eléctrica importante del alternador. Y, en consecuencia, mejorando el consumo de combustible. Todo en la gestión térmica moderna busca la máxima eficiencia y protección. Incluso existen estrategias de ingeniería extrema frente a situaciones críticas. Como las que implementó General Motors en su familia de motores Northstar. Este sistema demostró que, frente a un evento catastrófico como la pérdida total de refrigerante por la rotura de un manguito, la centralita electrónica toma el mando absoluto. Para evitar la fusión inminente del metal, la computadora desactiva la inyección de combustible en 4 de los 8 cilindros de forma alterna. Estos cilindros muertos siguen realizando sus ciclos de admisión y escape mecánicos, pero al no inyectar gasolina, lo que hacen es bombear aire a temperatura ambiente a través del núcleo del bloque supercalentado. Utilizan los propios cilindros como bombas neumáticas de refrigeración interna, logrando estabilizar la temperatura del metal lo justo para que el vehículo pueda seguir rodando a baja velocidad hasta un lugar seguro, sin la presencia de una sola gota de refrigerante. Una pasada de la ingeniería. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico en un taller? Pues que un técnico superior no solo memoriza síntomas, sino que conecta estos principios fundamentales. Hemos navegado por los pilares clave. Primero, la amenaza química que supone un motor operando por debajo de los 55 grados Celsius. Segundo, la necesidad física de mantener la restricción del termostato frente a los conductos de derivación para permitir el intercambio térmico. Tercero, la ley que rige la mezcla 50-50 y cómo cada PSI de presurización evita la devastadora cavitación del impulsor de la bomba centrífuga. Es vital aplicar esta comprensión profunda al mantenimiento preventivo diario. Tomemos un procedimiento aparentemente trivial como el purgado de aire tras rellenar el circuito. El proceso conocido como burping. Sabiendo que las bombas de agua son mecanismos puramente centrífugos, hay que entender que no tienen capacidad alguna para desplazar gases. Si una gran burbuja de aire queda atrapada en el punto más alto de la culata, la bomba no puede empujarla. El aire actuará como un muro sólido, interrumpiendo el flujo volumétrico instantáneamente. Para combatir esto en arquitecturas complejas, fabricantes como Chrysler exigen el uso riguroso de válvulas de purga mecánicas. En alguno de sus motores, el procedimiento de fábrica obliga a acoplar mangueras transparentes a estos purgadores para confirmar visualmente, sin margen de error, que hasta la última burbuja de gas ha sido evacuada durante el ciclo de calentamiento. A esta precisión matemática se le debe sumar la experiencia sensorial en la inspección del sistema. Los manguitos de EPDM no son componentes estáticos. Una inspección táctil revela su historial. Si al palpar una manguera de radiador se siente excesivamente blanda y esponjosa, la teoría nos dice que el refrigerante ha perdido sus propiedades y la degradación química está disolviendo el caucho desde el interior. Sí. Por el contrario, la manguera se siente rígida como una tubería de PVC, significa que la exposición constante a los ciclos extremos de calor ha cristalizado los elastómeros. Y hablando de ese calor, hay que recalcar la advertencia máxima que preside cualquier manual técnico, la regla sagrada. Jamás, bajo ningún concepto, se debe aflojar la tapa de un sistema presurizado mientras se encuentra a temperatura de operación. La física detrás de esa advertencia es violenta. Como hemos analizado, el sistema puede contener fluido operando a 130 grados Celsius, mantenido en estado líquido puramente por la compresión mecánica de la tapa a 15 psi.
Si un profesional rompe ese sello hermético, la presión del circuito colapsa a la presión atmosférica en milisegundos. El líquido supercalentado, libre de la fuerza que lo reprimía, experimenta un cambio de fase masivo y casi instantáneo. Hierve de golpe en todo el bloque del motor. A la velocidad de un geyser. Es una explosión térmica absolutamente incontrolable. Una advertencia que subraya el poder de las fuerzas con las que se trabaja. Hay un concepto adicional muy interesante que se debate a menudo en zonas de inviernos severos. Esto plantea una pregunta importante. Sí, se trata de cómo afecta el aire gélido a la mecánica. Hay quienes se preocupan de que un viento fuerte y bajo cero golpeando la parrilla de un coche aparcado pueda congelar el bloque del motor con mucha mayor rapidez debido al famoso factor de sensación térmica, el wind chill. Exacto. Esto plantea una duda sobre cómo interpretamos el clima frente a la termodinámica. La respuesta es categórica: no. La sensación térmica es un fenómeno puramente biológico que percibe la piel humana debido a que el viento acelera la evaporación de nuestra humedad corporal, robándonos calor. Sin embargo, en el mundo de los objetos inanimados, como un bloque de hierro fundido lleno de refrigerante, el viento racheado ciertamente aumentará la tasa o velocidad a la que el motor disipa su temperatura hacia la atmósfera, Acelerando el proceso de enfriamiento. Pero las leyes de la termodinámica aseguran que el viento no posee ninguna capacidad mágica para reducir la temperatura del líquido refrigerante ni un solo grado por debajo de la temperatura real del aire ambiente. El factor wind chill es irrelevante para los fluidos de automoción. Para aterrizar todo este volumen de información técnica y garantizar que los conceptos clave se han afianzado, vamos a plantear unos cuantos escenarios de diagnóstico real, como los que se enfrentarían al pie del cañón. A ver, ¿cómo aplicamos la teoría a la práctica? Imaginemos la primera situación. Entra un vehículo al área de trabajo en pleno mes de enero con previsiones de heladas históricas. Se revisa la concentración del líquido y se nota que el anticongelante puro supone más del 60% del volumen total. Pensando que el vehículo está súper protegido, se decide dejarlo así. Basándonos en la curva de comportamiento termodinámico, ¿qué está ocurriendo en realidad ahí dentro? Pues en ese escenario, el vehículo está en riesgo inminente de congelación. La curva gráfica de protección del etilenglicol no dibuja una línea recta descendente, dibuja una forma de V. Al superar el umbral del 60% de concentración, la curva de protección se invierte drásticamente y comienza a subir de nuevo. Como el anticongelante puro requiere entrelazar sus moléculas con las del agua para suprimir la congelación, un exceso del químico significa que hay moléculas huérfanas. La protección térmica empeora notablemente. Y ese líquido viscoso comenzará a solidificarse a temperaturas mucho menos extremas que si mantuviera un equilibrio perfecto en torno al 50%. Excelente razonamiento. Segundo escenario. Un vehículo acude a revisión rutinaria. La aguja de temperatura marca perfectamente normal. Sin embargo, al levantar el vehículo en el elevador e inspeccionar los bajos, se ilumina la bomba de agua centrífuga y se detectan unas gotas de refrigerante manchando el orificio inferior, el whip hole de la carcasa. El propietario argumenta que el coche no se calienta en absoluto y no quiere cambiar la bomba. ¿Cuál es el diagnóstico profesional inmediato? El diagnóstico es que el motor está rodando sobre una bomba de relojería. Ese ligero goteo por el orificio de drenaje es la prueba física irrefutable de que el sello mecánico interno ya ha fracasado en su misión de contener el refrigerante a alta presión. Aunque el caudal siga siendo suficiente para enfriar el bloque por ahora, el líquido caliente está invadiendo sin freno la zona del rodamiento del eje. La grasa que lubrica los rodamientos de acero está siendo lavada continuamente. En cuestión de kilómetros o de horas de operación, ese rodamiento libre de lubricación se soldará por fricción, fracturando el eje y destruyendo el impulsor. O lanzando la correa de accesorios por los aires, sustitución inmediata e innegociable de la bomba. Clara demostración de causa y efecto. Vamos con el tercer y último caso de diagnóstico, un clásico debate técnico. Un vehículo moderno se somete a la rigurosa inspección técnica oficial, la prueba de gases y emisiones. Vale. El termostato del coche lleva semanas mecánicamente bloqueado y atascado en posición totalmente abierta. Hay un debate sobre la mesa. El técnico A sostiene que al estar siempre frío y abierto, el motor no generará altas emisiones de gases NOx y pasará la prueba sobradamente. Ya me imagino lo que dirá el técnico B. El técnico B asegura categóricamente que ese termostato atascado provocará un fallo garrafal en la inspección medioambiental. Aplicando la teoría de combustión y temperatura que analizamos al inicio, ¿qué técnico interpretó bien la física? El técnico B ha evaluado la situación con precisión magistral.
Un termostato atascado abierto es incapaz de restringir el paso de fluido hacia el radiador, condenando al motor a rodar permanentemente por debajo de su umbral térmico óptimo. En esas condiciones frías, la gasolina inyectada se atomiza deficientemente. Las gotas de hidrocarburo no se vaporizan por completo en la cámara. Esto provoca una combustión tremendamente incompleta y rica en residuos. La consecuencia directa es que una avalancha de hidrocarburos crudos sin quemar saldrá disparada por las válvulas de escape, Saturando los sensores de oxígeno y ahogando el catalizador, además de producir los ácidos que destruirán el cárter a largo plazo. El vehículo suspenderá el test de emisiones de forma catastrófica. ¿Qué forma de atar todos los cabos sueltos de esta sesión de formación? Resulta innegable que el dominio avanzado de la mecánica requiere sumergirse profundamente en la relación simbiótica entre la formulación química, las leyes de la física y las geometrías mecánicas. Es un ecosistema increíblemente complejo. Ha sido un recorrido fundamental por las raíces del sistema. Entender la causalidad térmica exacta detrás de la expansión de una cápsula de cera o el daño molecular de una cavitación en la bomba de agua es la única vía que verdaderamente capacita a un profesional técnico para afrontar y resolver diagnósticos complejos sin margen alguno para la suposición. Sin duda. Para cerrar esta sesión de análisis a fondo, cabe detenerse a pensar en la vertiginosa evolución tecnológica que estamos presenciando en la industria automotriz. Hoy hemos desgranado cómo los motores de combustión interna libran una batalla constante para domar un infierno térmico interno, valiéndose del movimiento incesante de cientos de miles de litros de fluido bajo tolerancias de presión milimétricas. Pero la transición imparable hacia una electrificación total altera radicalmente este paradigma. En los vehículos de última generación, el reto de la gestión térmica ya no consiste simplemente en disipar el calor masivo de un pesado bloque de hierro fundido para evitar su colapso estructural. El desafío ahora radica en lograr que los paquetes de baterías de litio de altísima tensión operen con un margen de temperatura absolutamente quirúrgico. Hablamos de sistemas capaces tanto de calentar células individuales en invierno como de enfriarlas milimétricamente en verano, evitando a toda costa la degradación térmica acelerada. Si la fontanería mecánica actual es compleja, imaginen la intrincada maravilla termodinámica que ya está definiendo el mañana. Hasta la próxima sesión técnica.